Ya. Entonces, hoy día vamos a ver el ejercicio de la guía que subió el profesor al aula. Vamos a ver el ejercicio 1, que es base para los ejercicios que están abajo. ¿Ya? El profesor da el resultado, así que deberíamos llegar a este mismo resultado. ¿Ya? Vamos a hacer al menos el modelo tabular en este ayudante. Entonces dice, problema 1. Una empresa que fabrica materiales de construcción cuenta con tres tipos de productos: ladrillos, bloques de cemento y tejas. Según diversos estudios, la empresa estima que la demanda de cada producto durante la semana en estudio será de 700, 750 y 650 unidades de ladrillo, bloques y tejas respectivamente. La empresa tiene una asociación con una planta en Santiago, a la cual puede comprar los mismos productos cuando no es capaz de satisfacer la demanda con producción propia. En ese caso, los precios son de 450, 600 y 320 pesos por unidad para los ladrillos, bloques, tejas y respectivamente. La fabricación de ladrillos es altamente artesanal. La empresa cuenta con 3 cuadrillas de trabajo, cada una con una capacidad de 45 horas por semana, debido a que la productividad de las cuadrillas depende fuertemente de las personas que la conforman. Estas presentan distintos tiempos para fabricar cada tipo de producto. Estos tiempos se muestran en la siguiente tabla y los valores están en minutos. La empresa estima que los costos de producción unitarios, estimados de los ladrillos, bloques y tejas, es de 300, 430 y 200 pesos por unidad, respectivamente. En la realidad los costos varían también por cuadrilla, pero la empresa no dispone de datos para hacer estimaciones precisas. Se desea establecer un programa de producción y compras que permita satisfacer completamente la demanda al mínimo costo posible. Formule un modelo tabular sobre una hoja Excel. Eh, Proponga tres alternativas de solución. Bueno, pasamos con la primera, que es el tabular. ¿Ya? Entonces hay que definir, basado en los tiempos de fabricación, en las cuadrillas, los tiempos disponibles de cada cuadrilla y la demanda bajo sus costos de fabricación y costos de compra. Hay que definir cuánto va a producir cada cuadrilla. ¿Ya? Esa sería la decisión en este caso. El ejercicio habla de la semana, en una semana de estudio. Dice que la empresa estima que la demanda de cada producto durante la semana en estudio será de 700, 750 y 650 unidades de ladrillo. Habría que generar acá una relación para saber cuánto es lo que puede trabajar efectivamente esta cuadrilla durante la semana, que son estos 2700 minutos que están acá, ¿ya? Que, si no me equivoco, eso va a ser equivalente a decir por 8 por 9, son 8 horas, 60 minutos, 480 minutos por día, y eso, asumo que está calculado, no, puede ser por 9 horas, lo dice el profesor. Sí, entonces, esto está calculado a trabajo de 9 horas diarias por 5 días, eso sería una semana. Entonces 9 horas por 60 minutos, que es una de los minutos en un día, y eso serían por 5 días de la semana, y ahí tendrían los minutos que tengo en una semana, ¿ya? Trabajando 9 horas diarias. Y entonces no me puedo pasar, en el fondo, en la cuadrilla no puede trabajar más que estos minutos en la semana, ¿ya? Y entonces ahí está la decisión que tengo que tomar, ¿ya? Y por otro lado tengo que satisfacer la demanda, y en caso que no la satisfazca, puedo comprar a alguna competencia o algún proveedor los mismos productos a los precios estipulados en la tabla, que sería el costo de compra, ¿ya? Si se dan cuenta acá, los costos de compra son mayores a los costos de fabricación. Entonces, en este caso, el modelo lo que tendría que hacer primero es a fabricar, después a comprar el remanente, ¿ya? Entonces vamos.
La decisión, si se dan cuenta acá, es la misma. Si se dan cuenta acá, la decisión es la misma de. Gracias. La decisión tiene la misma estructura que la tabla en cuestión, porque yo quiero decidir, acá voy a decidir exactamente cuántos minutos voy a destinar de cada cuadrilla para producir ladrillos, bloques y tejas. Y esos minutos no van a poder superar un criterio acá, una medida de desempeño que vamos a decir que son los minutos totales, que efectivamente, y eso lo voy a anotar acá, minutos ocupados puede ser. Aquí ya el nombre que pongan acá es genérico para lo que estamos haciendo, ¿ya? En este caso voy a decir minutos ocupados o minutos consumidos, ¿ya? Hacer nuestra medida de desempeño. Y nuestros minutos consumidos, ya hago la separación de las tablas para que se vea un poquito más ordenado. Ya en estas tablas, estos bloques, ¿no es cierto? Con la demanda, el costo de fabricación y el costo de compra. Entonces, en este caso, la decisión se marca acá. Esta es la decisión y acá van a estar los minutos consumidos. Los minutos consumidos va a ser lo que yo voy a asignar en total a la cuadrilla 1. Entonces simplemente tendría que suma de esta columna, ¿ya? Ahí estaría la suma. Pero voy a copiar solo la fórmula para que no, se salga el formato. Entonces, los minutos consumidos en este caso, que van a ser la suma efectiva de lo que yo asigné a cada cuadrilla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá si asigno, no sé, 10 minutos produciendo ladrillo al primero. Perdón, esto es suma producto. Eso me falta, porque acá va a estar con minutos, pero en la medida de desempeño tengo que ver cuántos minutos. Acá va a estar con asignación de unidades, perdón. Estas son unidades. Ahora sí. Y esto lo debo transformar a los minutos que ocupo efectivamente en construir estas unidades, ¿ya? Entonces, en verdad acá es suma producto. La suma producto de el criterio, el coeficiente técnico y las unidades que produzco de cada uno, ¿ya? Y ahora sí puedo pasarla acá. Así que estoy haciendo acá. Si, por ejemplo, el escuadrón 1 produce 10 de ladrillos, 10 de tejas, usaría 180 minutos de sus 2700, ¿ya? Si este produce 100 y este produce, son números bien grandes, parecen la solución. Si produce 200, entonces estaría ocupando 1000 minutos de sus 2700 minutos disponibles y 1400 de sus 2700 minutos disponibles. ¿Ya? ¿Aló? ¿Se me ¿Sí? escucha? ¿Sí? ¿Te Solo escucho? me interrumpa, es que me costó meterme a este team. ¿Podríais, que estaba leyendo el ejercicio, podría explicar lo que hiciste ahí, el último, lo que hay desarrollado? Por Ok, favor. tranquilo. Entonces, voy de nuevo. Esto, eh, se va a representar como la solución óptima al ejercicio, ¿ya? Acá va a estar se va a construir en el solver mi solución óptima. Mis variables en cuestión es cuántas unidades voy a producir de ladrillos, bloques y tejas. ¿Por qué? Porque debo satisfacer una demanda. Esta demanda va a ser satisfecha por las unidades que produzca 3 escuadrones, ¿ya? El escuadrón 2. Entonces cada escuadrón va a producir una cierta de unidades y cada escuadrón tiene asociado un cierto tiempo que demora en producir una unidad, ¿ya? Por ejemplo, el escuadrón 1 se demora 8 minutos en producir una unidad de ladrillo, de lo que sea que se vaya a vender, conceptualizado como unidad, ¿ya?
Entonces, si yo quiero saber cuánto voy a hacer en total de minutos, ¿por qué? Porque no me puedo sobrepasar de estos 2.700 minutos, que en teoría son 9 horas diarias trabajando en un día por 60 minutos para transformarlo en minutos por 5 días a la semana, que eso me da los 2.700. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular entonces cuánto es lo que efectivamente consumo en minutos? Entonces tendría que hacer una suma producto entre los coeficientes técnicos de cada escuadrón que demoran en hacer una unidad por la unidad que ese escuadrón efectivamente produce. Y ahí no. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, ¿y cuál es la que efectivamente produce? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué es lo que...? Ah, esto. Esta medida de desempeño es la multiplicación entre las unidades que produce cada grupo por los cuánto demora en hacer esa unidad. Entonces, si yo pongo acá una unidad, y pongo 0 acá y 0 acá, entonces se va a demorar solo 8 minutos. ¿Okay? Pero si yo pongo un 1 acá, entonces se va a demorar 8 más 7 minutos, que eso es 15. Si pongo 1 acá, se va a demorar 8 más 7 más 10, 20. Y así se va calculando. Si yo me demoro, o sea, si hago 2 unidades en ladrillo, entonces va a ser 2 por 8 más 7 más 10. Y ahí va a ir sumando. Y esos son los minutos que efectivamente se consumieron al producir estos 4 elementos. Ah, vale, pero ese número que tenéis puesto de 100, 100 y 200 los tenéis puestos porque sí nomás, ¿o no? Sí, sí, sí. Eso es solo para saber que la fórmula está... Ah, ya. eh, Hola Nicolás, te quería hacer una consulta respecto a las pruebas son más o menos así. las en Excel, en grupo, formato tabular y quizás les piden modelo de instancia y modelo de clase. ¿Cómo está en la guía? Ya. Ya, entonces, sigamos. En este caso, lo que voy a producir efectivamente también es una medida de desempeño. ¿Por qué? Total a fabricar. También es una medida de desempeño en este ejercicio porque yo puede ser que efectivamente no produzca todo lo que necesito en la demanda. ¿Ya? Entonces va a haber un remanente acá, que el remanente va a ser en el fondo lo que yo voy a tener que comprar aparte a un costo de compra mayor para poder cumplir con la demanda. ¿Ya? Entonces voy a tener que sumar, que está en inglés no sé por qué mi Excel ingreso en inglés, pero es suma en español. ¿Ya? Es suma. Y el otro que está acá es suma producto en español. Esas son las funciones. ¿Ya? Pero eso lo hemos visto en todas las ayudantías, así que cualquier cosa se remontan a la ayudantía anterior. Pues acá están las tres, efectivamente las tres cantidades totales que tenemos de producción. Esto es lo que se produce efectivamente en unidades. ¿Ya? Y estas unidades van a tener que idealmente calzar con la demanda. Pero puede ser que no calce con la demanda. O sea que yo efectivamente eh, pida, por ejemplo, que produzca 0 de ladrillos y que produzca efectivamente la demanda, lo voy a hacer acá, que produzca los 750, no, ahí me paso, voy a hacer la mitad, 300, porque para este son 750, ¿no es cierto? Ya, sería 450. Bueno, igual me pasa, ¿ya? Pero debe haber una división más eficiente, en la que yo produzca, por ejemplo, 0, produzca efectivamente los 750 de esta es una solución factible. Ahí. Que yo produzca los 750, produzca 0 de ellos y lo demás lo compre. Entonces ahora debo decidir qué es lo que efectivamente voy a comprarle
a la competencia o al otro proveedor producto, del producto en sí, decidir cuánto comprar. Por lo tanto, estos son variables. Y lo que voy a decidir a comprar, obviamente no va a ser asignado por el modelo y lo voy a definir después en Sol, ¿ya? Y lo fabricado más lo comprado va a significar un total disponible de producto, ¿ya? Entonces será esta columna la que tiene que cumplir con la demanda, ¿ya? Y esta columna se va a componer de dos cosas. Voy a sumar lo fabricado más lo comprado y eso me va a dar un total. Y ese total va a ser lo que voy a vender, ¿ya? Y esto también es una medida de desempeño, porque el modelo no decide por sobre el total va a ser la suma de lo que se fabricó de cada uno de ellos, más lo que el modelo decidió comprar, ¿ya? Que en estricto rigor este va a ser ese azul que está acá, ¿ya? Que por ejemplo, una solución factible sería esta. ¿Por qué? Porque yo fabriqué 750 sin pasarme de los 2700 minutos disponibles de cada cuadrilla y aparte compré lo restante a, a este otro proveedor, de tal manera que el total es igual a la demanda, ¿ya? Entonces esta solución es efectivamente factible, pero ahora hay que ver si es efectivamente óptima, ¿ya? Entonces voy a dividir los costos, pese a que el costo total sea, en nuestro criterio de optimalidad, sea el costo total, que sería la suma de los costos de fabricación más la suma de los costos de compra, obviamente multiplicado por las unidades fabricadas, voy a dividirlo, ¿ya? Pese a eso voy a dividirlo como el costo de fabricación y el costo de compra. Y después voy a calcular un total, ¿ya? Nicolás, disculpa, ¿Te escucho? no entendí ahí la tabla porque tú dijiste ya, el total fabricado son 750, ¿no es cierto? Sí. Pero después, ¿por qué se compran 700 de ladrillos y 650 en teja? Ya, porque el enunciado dice que, mira, acá, el enunciado dice que eh, la empresa tiene una asociación, una planta en Santiago, a la cual puede comprar los mismos productos cuando no es capaz de satisfacer la demanda con producción propia. ¿Cómo yo restringo que esta producción propia se acote de tal manera de no producir la demanda? Con los 2700 minutos disponibles que tengo en la semana. Si es que por A ese motivo yo produzco a mi máxima capacidad, ocupo los 2700, pero yo no puedo satisfacer la demanda, que sería 750, entonces tengo que comprarle a esta asociación a estos precios. Y si te das cuenta, estos precios son mayores a los precios de producción que están acá abajo, de fabricación. Entonces ahí viene el trade-off, esta dicotomía en la que entra el modelo, para saber qué produce efectivamente y qué compra, para satisfacer la demanda. ¿Ya? Ya, ¿Entiendes? sí, Y si gracias. te das cuenta acá, mira, yo produciendo estos 750 ya consumí toda la capacidad. Me queda muy poco. Ujú. Entonces, lo más probable es que si lo voy a hacer así como bien, bien simple, voy a poner que una escuadrilla haga cada cosa, ¿ya? Por ejemplo, esta cuadrilla hace los 750, perdón, los 700, esta cuadrilla hace los 750, esta cuadrilla hace los 650. Te das cuenta acá, las capacidades se sobrepasan. Sí. Entonces esto dice que sí o sí vamos a tener que comprar, ¿sí? Y que esa solución entonces, porque esta solución no es factible. Lo más probable es que ninguna combinación en la que produzcamos todo sea factible, ¿ya? Oye, ese costo de fabricación y costo de compra que pusiste ahí es de la empresa que se le pide, ¿verdad?
Los costos de fabricación son los costos de esta empresa, de la que estamos modelando. Y estos costos van a estar multiplicados por el total que fabrican específicamente. Y los costos de compra va a estar asociado a esta asociación, a esta planta. Y a la planta le vamos a comprar unidades directamente. Ya, bacán. ¿Y de dónde sacaste que el límite, por decirlo así, de tiempo era 2700? Ya, el límite de 2700 son 9 horas diarias por 5 días, y eso lo pasa a minutos, multiplicando por 60. Porque el enunciado al principio dice que se estimaba la demanda, si no me equivoco, dice se estima la demanda de una semana. De Entonces, 45 horas por semana. em, claro, serían 45 horas en la semana, sí, 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 sí. Esas son las 9 horas por 5. Y acá dice que cada producto durante la semana en estudio será de... Entonces ahí, cuando te dicen semana en estudio, te acotaron el tiempo. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a los costos de fabricación. Los costos de fabricación va a ser de cada uno de sus costos, de los costos de fabricación de una unidad de ladrillo, bloque y teja, por la cantidad que se produce de cada uno de ellos. Y lo mismo va a corresponder a los costos de compra. Entonces, dado que puedo hacer esto, multiplicar los costos de fabricación por el total fabricado, voy a poder arrastrar la fórmula hacia el lado. Porque la fórmula hacia el lado ahora va a incluir los costos de compra por la compra. ¿Ya? Y esto de nuevo voy a poner en rojito para que se entienda bien, son medidas de desempeño. ¿Ya? Al igual que la función objetivo. Y la función objetivo entonces va a ser el total, los costos totales. Que acá va a ser la suma de estos dos costos. Entonces este sería el costo total. Hasta ahí. ¿Se entiende? Tenemos entonces los minutos consumidos, que no van a poder sobrepasar los 2700. Tenemos el total a fabricar, que es la suma de lo que fabrica cada cuadrilla. Pues acá es la suma horizontal. La compra, que no tiene ninguna fórmula asociada porque, si se dan cuenta, ningún número que decide el modelo debe tener una fórmula, porque el modelo va a poner efectivamente ese número ahí. Por lo tanto, la compra tampoco tiene fórmula. Y el total sí es una fórmula que es la suma de lo fabricado más lo comprado. Y esto va a tener que ser exactamente igual a la demanda. ¿Ya? Entonces pasemos a ver el solver. El solver no me sale, voy a activarlo. No me sale. En solver lo que vamos a hacer entonces es a ingresar este modelo de tal manera de obtener una solución óptima. ¿Ya? Creo que el enunciado, quizás para no saltarme esto, el enunciado en la B dice proponga 3 alternativas de solución de costos decreciente, use tanteo. Y esto es como más complicado, pero tendríamos que analizar, y eso sería interesante, tendríamos que analizar para proponer esas 3 alternativas de solución de costos decrecientes, es, primero, ¿qué es factible para el modelo? Entonces, tendríamos que tantear primero lo que es factible de hacer. Efectivamente, no es factible hacer todo, entonces vamos a tener que dividir producción, ¿ya? Pero también hay que pensar en que nosotros queremos costos decrecientes, o sea que las 3 alternativas tengan cada una de ellas tenga un costo menor al anterior, ¿ya? ¿Y cómo aseguro eso? Vámonos por ejemplo, la forma más fácil acá es decir, que obviamente esto no es lo óptimo, pero es decir que voy a comprar todo, porque efectivamente no tengo
restricciones para la compra. Entonces le voy a comprar a cada uno de ellos la demanda completa, ¿ya? Entonces quizás lo voy a poner acá. Voy a poner solución 1, que sería esta solución. La voy a copiar entera. Solución 1. La voy a copiar como valores. Y el costo total entonces sería... Ahora sí. El costo total sería este, ¿ya? Ahí tengo una solución 1, inventada por mí en Tantel. ¿Ya? Esa Pregunta. solución te diría que tendrías que comprar todo. Claro, acá tú estás comprando toda la demanda. Y nosotros Ya. sabemos que los precios de comprar con la demanda son superiores a todos los precios de fabricación. Ujú. Entonces, lo que podemos hacer ahora, o lo que podemos concluir de esta solución, es que es la peor solución posible, porque voy a comprar Sí. precio más caro, ¿ya? Entonces, de acá yo puedo iterar a una solución un poquito mejor. La solución un poquito mejor en este caso, y lo voy a explicar acá de nuevo. Una solución 2 un poquito mejor, sería empezar a fabricar, pero dado que la pregunta dice que queremos obtener soluciones decrecientes, de costos decrecientes, entonces voy a obtener una solución que sea más eficiente que la anterior, pero no la mejor que se me ocurra. Entonces, la más eficiente que la anterior, pero no la mejor que se me ocurre, es, por ejemplo, fabricar del producto más caro. Porque si yo produzco el producto más caro, entonces yo sé que en una siguiente iteración pudiese producir del más barato y ahí ahorrar más, ¿ya? Entonces, en este caso, podríamos hacer, por ejemplo, de los 750K, los voy a dividir en 200, 200 y 350. No, ahí me paso. Tendría que ser 300 acá, 300, 300 y acá es 250. Me paso acá. Perdón, 50, 50. De 50 a 50. Ahí voy a comprar el restante, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces esta solución obviamente reporta un valor óptimo menor. Voy a copiar acá. Este valor, porque tengo fabricación, ¿ya? Entonces efectivamente este es menor a este. O sea, perdón, este es mayor a este, ¿ya? Y en una solución 3 yo pudiese tener, voy a jugar de nuevo con esto, la misma idea, pero voy a fabricar del producto más barato. Este. O quizás el producto que crea una mayor diferencia entre el precio y, eh, y el costo de fabricación, porque de esa forma yo me voy a ahorrar más dinero. Entonces, por ejemplo, acá el que tiene más diferencia es el primero. Pese a que este es el más barato, el que tiene más diferencia es el primero. Entonces voy con el primero, pensando en que ya hice la solución de esta, ¿no? Este es el que tenía más diferencia efectivamente. Vamos a ver si es que llegamos a una solución mejor acá. Dado que es 700 y los valores acá también son menores a los demás, significativamente menores, entonces quizás acá yo sí pueda producir todo, ¿ya? Eh, ¿Cómo voy a asignar? Voy a asignar primero a aquellos, y este es otro criterio, voy a asignar producción a aquellos en que eh, efectivamente tenga menor utilización en mi, menor utilización en mis, acá, en mis coeficientes. Entonces a eso voy a intentar consumir toda su capacidad. Por ejemplo, 300. Ya, con 400 todavía no me va. Ya. 380. 90. ¿No? 385. Ya. Esto es casi como lo máximo que puedo hacer. 386 quizá. No, 385. Lo máximo que puedo hacer. Entonces, ya acá
hay algo distinto que tendré que lograr. Voy a poner 0 acá para producir ojalá el máximo. Después voy a ir con el siguiente. El siguiente más, el que ocupe menos capacidad de la máquina, ¿ya? O sea, del escuadrón. O sea, acá voy a intentar hacer primero un restante. Sí, también. Entonces me quedan 5, 10, 15. 3, 15. Para los 700, ¿verdad? Sí. Entonces, si se dan cuenta acá, esta solución es factible porque produzco todo lo que debo producir, porque fabrico, pero acá que obtuve fue un costo mayor. ¿Por qué? Es por lo que le explicaba acá. Efectivamente, este era el que tiene mayor diferencia entre el costo de compra y costo de fabricación. Entonces, la solución anterior que hice estaba ahorrándome la mayor cantidad de dinero. ¿Por qué me ahorraba unitario, por precio unitario lo mayor? ¿Ya? Entonces era más eficiente en ese aspecto. ¿Ya? Pero no hay problema, ¿por qué? Porque tomo esto, lo pego acá, tomo esto, lo pego acá. Entonces eh, en verdad lo puse como la segunda solución. ¿Ya? Y así tendría soluciones decrecientes en todos los números. ¿Ya? En el costo total. De nuevo, ¿por qué esta solución era más eficiente que esta? Porque acá existe la mayor diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, entonces me ahorro más fabricando que produciendo, que comprando. ¿Y qué criterios tengo para poder ajustarme? Bueno, cuando vaya a la tabla, debiese primero consumir el, em, la capacidad por medio del escuadrón que lo haga más rápido, porque eso me va a permitir fabricar más, dado que yo sé que no puedo, no puedo producir todo, sino que tengo una capacidad estrecha de producción y que necesito llegar a una demanda intentando comprar lo menos posible, entonces yo voy a intentar fabricar lo más posible. Y si quiero fabricar lo más posible, entonces voy a tener que ir por aquellos escuadrones que son más eficientes en la producción, dado que los no tienen costo asociado de producir. ¿Ya? O sea, que produzca el escuadrón 1 bloque sale lo mismo que produzca el escuadrón 3 bloque, porque el costo está asociado a la fabricación, no a quién lo hace. ¿Ya? Entonces acá va a elegir quién sea más eficiente para cada uno de esos trabajos. ¿Ya? Y es importante lo que les acabo de decir, porque lo más probable es que la solución óptima esté relacionada con estos que les dije. ¿Ya? Entonces vamos a Solver. En Solver vamos a poner la función objetivo. La función objetivo es este total. Y esa función objetivo la quiero minimizar. Esto lo quiero hacer cambiando. ¿Qué pasó? ¿Alguien se desmutió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces voy a elegir las variables. En este caso tengo estas variables y presiono punto coma para marcar otras variables que quiera marcar. Perdón, no sé por qué no me pasó. Esto y punto y coma. Ahí sí. Estas variables. ¿No? ¿Por qué no me... Bueno, quizás porque necesito hacerlo con control. Me las cambio. Ahí está. Ah, es con coma, no. Es coma, no punto y coma. Lo que hice para marcar ambas es... Lo voy a hacer de nuevo. Marco la primera, después mantengo control y marco la segunda. Y ella hace la diferencia y la hace con una coma, no con un punto y coma como lo estaba haciendo. ¿Ya? Entonces así voy juntando las variables en los distintos lugares donde se encuentran. ¿Ya? Y las restricciones son las siguientes. Primero, los minutos consumidos deben ser menor o igual
a los minutos disponibles. Lo voy a agregar. Y el total debe ser exactamente igual a la demanda. ¿Ya? Son dos restricciones. Ahí el propio software te está dando la mejor solución, ¿no es cierto? Ahora lo va a hacer Sí. cuando le apriete resolver. Sí. Y vamos a analizar la solución. ¿Ya? Entonces tengo criterio de optimalidad, minimizar las variables, dos restricciones. Acuérdense que esta es la restricción de no negatividad, esta es la del dominio, y ya está. Entonces ahora voy a resolver, y acá me sale que solver resolvió a optimalidad. ¿Ya? Entonces, analizamos esta solución. Primero, es la solución que nos da el profesor acá abajo, 807.6, 807.528.6. Ya. Entonces, esta es la solución óptima. ¿Ya? No nos equivocamos en ningún aspecto. Entonces, acá hay varias cosas importantes que decir. Primero, como yo les mencioné en el análisis anterior, el modelo va a tender a producir, dado que tiene una capacidad acá muy estrecha, capacidad de producción muy estrecha, va a intentar producir lo más para evitar incurrir en costos de compra, que son más caros que de fabricación. Entonces el modelo va a decir, yo quiero fabricar antes de que comprar. Si yo quiero fabricar antes de comprar, para yo comprar lo menos posible, debo fabricar lo más posible. ¿Ya? Y voy a fabricar lo más posible ¿de qué? Del producto, el mismo análisis que hicimos antes, del producto con el que más me ahorro plata en caso de que yo produzca en vez de compre. Eso, acuérdense que acá, igual lo voy a anotar de nuevo. Esa sería la diferencia entre esto, ¿ya? Entonces, con el segundo producto, si yo produzco más del segundo producto, entonces yo me ahorro más plata, porque me ahorro 170 por sobre 130 y 120. ¿Y qué pasó acá? Efectivamente, el producto 2, bloque, es aquel que más se produjo en la solución óptima, ¿ya? Y dentro de esta solución óptima, después voy a los criterios de factibilidad, o sea, ¿de qué forma yo puedo producir lo más posible del bloque 2? Bueno, primero, dándole unidades de producción a aquel escuadrón que sea más eficiente. Entonces intenté ocupar lo más posible en los tres, en el escuadrón 1, hasta que se me acabó la capacidad. Y de ahí pasé al siguiente. El siguiente acá intuitivamente sería G3, ¿no es cierto? Sí, pero eso sería si es que yo evalúo solo una solución óptima individual, en el que yo intento optimizar, por ejemplo, la cantidad de bloques que quiero fabricar en vez de comprar. Pero para la solución óptima global, para esta perspectiva holística del modelo, efectivamente producir de G3 no es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque G3, la capacidad de G3 la vamos a utilizar en la producción de tejas, dado que su coeficiente de consumo es el menor. De hecho, el menor en la tabla, ¿ya? Entonces, por eso es más eficiente producir los 450K, porque independiente de que me ahorre menos plata, efectivamente voy a estar produciendo mucho más en total que si yo hubiese puesto esta producción acá. ¿Ya? No sé cuánto sería en ese caso, cuánto se pudiese producir, pero lo más probable Y es que de, yo... ¿Mm? y ¿Te de escucho? ladrillo se va a comprar todo entonces. Y en el ladrillo se compra todo. Y tiene lógica porque pese a que te ahorres más que en el de Texas, los coeficientes de absorción de los minutos consumidos son superiores. Mm. En dos casos, 9, 7, 8 y 6. En este no, pero este lo vas a estar ocupando en bloque. Entonces, como me quedó comparar estos, aquí dije, ya, no, mejor este, para que sea factible, para que compre más. Entonces, incluso a un precio menor, o sea, o un ahorro menor, aún así, acá estoy produciendo más de lo que pudiese producir de ladrillos. Porque si yo produzco los 450 de ladrillo acá, me paso. ¿Ves? Tendría que ser menos, quizás 430, no sé, no menos, 400.
menos incluso. 80, por ejemplo. Entonces son 380, tendría que comprar el restante y eso multiplicado por 130 es menos ahorro que lo que yo estoy haciendo acá. Que sería los 450, perdón, la diferencia entre estos dos, que es lo que no estoy comprando. ¿Ya? Por eso Ya. 120. Ahí está la lógica de por qué el modelo eligió la producción de tejas por sobre ladrillo. Porque se ahorraba más al hacer todo ese análisis que les expliqué recién. Siempre hay una Entonces, sola solución. no, no siempre hay una solución óptima, pero siempre hay un valor óptimo. O sea, no hay un mejor costo que este, pero yo sí puedo llegar a este costo configurando la solución de manera distinta. Quizás muy complejo el caso acá para yo mostrarte así como caso a caso, pero, em, No, pero sí pero te cacho a lo que te refieres. Como combinando como lo de arriba de manera distinta. exacto, yo pudiese llegar al mismo numerito acá. Y ahí se habla de que la solución es óptima de múltiples soluciones, ¿ya? Pero Pero el Excel, si pasa eso, el Excel no te dice eso, po, ¿no? Como no, que. no te lo dice. Ay, Sí, no he llegado al punto en que te lo diga, que hay múltiples soluciones, sino que se detiene en la primera encontrada. Porque esto transcorre un algoritmo que se llama simple. Y ese algoritmo va iterando soluciones eficientes, ¿ya? Y cuando llega a la óptima, la primera vez que encuentra un óptimo te entrega ese. Pero en el óptimo también tú puedes saber por medio de ese algoritmo si es que hay más soluciones que te den el mismo valor óptimo. Pero este simplemente te entrega la primera solución óptima que encuentra, de ese conjunto de soluciones óptimas en caso de que exista más de una. Ujú. Ya, entonces, este es base para los siguientes ejercicios, ¿ya? Al menos para el ejercicio 4 que es la integración, y intenten hacerlos, porque el profesor hoy día tiene horario de consulta, si no me equivoco, a las 7 de 6 a 7 o de 7 a 8. Sé que era bien tarde. Entonces pudiesen hacerle consultas respecto a esto y cuando les salgan dudas respecto a esto, hacérselas en el horario de consulta, ¿ya? O me pueden hacer consulta a mí también. Hoy día en la tarde no va a estar tan ocupado. Em, Oye, disculpa, una ¿Sí? consulta. ¿Cómo llegaste al valor de los bloques del grupo 1 A este de valor. 385? Ah, ya, esto lo entregó el Solver. El Ah, programa que ya. optimiza me entregó estos valores. Cuando yo te los voy a dejar ahí. Yo agregué las restricciones, la función objetivo y las variables, apreté resolver con simple y el solver mismo reemplaza estos valores acá. Yo te quería consultar, Nicolás, de que esos valores no son, sí son los valores más óptimos, pero por ejemplo, hablando en estricto rigor, Ujú. tendríamos que redondearlo hacia abajo, ¿no es cierto? Tendríamos que truncarlo en realidad el valor, para decir un valor real. Ya, dado que es unidad, sí, lo que podría hacer, esa es una forma. Ahora, en investigación de operaciones hay un algoritmo que te permite resolver problemas en que estos valores deben ser unidades. No sé si el profesor lo ve acá, lo dudo, pero se llama algoritmo de restricción y acotamiento y en el fondo, en vez de decir ya, trunquemos los valores que son decimales, porque puede ser que yo esto lo trunque a 385 Ujú. y efectivamente sea una unidad, pero esta solución no sea la mejor todavía. Puede ser que este sea, no sé, por ejemplo, tontera. En vez de 385, dado que tiene que ser un entero, sea 386 en vez de 385. Entonces acá sería 260 y... Bueno, no va a alcanzar justo, pero algo cercano. Imagínate 286, 269. Y habría que evaluar si esa solución es mejor que haber dicho 285 y 270 acá todavía. Igual no va a dar exacto todavía porque me faltan los decimales.
¿Cachai? Entonces existen todas esas configuraciones. O incluso puede ser que diga, dado que ahora esto tiene que ser unidad y no decimal, el óptimo ya se encuentra en otra configuración. Ya no son estas. Ya. Entonces, sí puede ser un criterio para una solución, pero es importante que sepas que existe un algoritmo que te hace evaluar todas estas cosas que te dije de manera eficiente para saber cómo hacerlo cuando los números tienen que ser unidades. ¿Ya? De hecho, te lo puedo mostrar, pero es una tontera. No se los voy a mostrar, sí, porque los voy a confundir. Pero te voy a mostrar cuál sería la solución óptima si es que estos valores tienen que ser enteros. Esa es la solución óptima si estos valores debiesen ser enteros. Efectivamente era 285, 270 y 95. Pero el Ya. valor, creo que acá es, mira, lo voy a copiar. El valor sí o sí empeora. Cuando la solución es lineal, tú la pasas entera, sí o sí empeora. Vamos a ver en cuánto. A ver. Esta la borro. Y el costo es un poquito mayor, de 87.528 a 807, perdón, 650. ¿Ves? Ahí es, sí es que puede Ya. ser. Pero forma de hacerlo ahí. ¿Ninguna otra duda? ¿O acá estamos bien? No, yo me estoy bien. Ya. El modelo, se los voy a dejar a ustedes y me pueden preguntar en todo caso. El modelo, después dice que hay que formar un modelo algebraico para esta instancia original, y creo que lo más probable es que el profesor lo suba. Ahí bueno, y decía, suponga que el costo de compra de bloques a la planta asociada se renegocia en 500 pesos por unidad. Quizás esto lo podríamos hacer rápido. Acá están diciendo que el precio de, perdón, el bloques a la planta, esto se renegocia 500. Entonces el ahorro ahora es menor. Y vamos a ver cómo esto afecta a la solución óptima, ¿ya? Este es el mismo modelo que hicimos antes. Voy a rescatar, sí, como lo había hecho antes. Voy a rescatar la solución óptima anterior. Perdón, la solución óptima anterior era esta. Ahora sí. Y este, imaginemos ahora es 500. Entonces, si resuelvo, claro, tengo un costo mucho menor, pero ahora la configuración es distinta. ¿Y por qué? Si se dan cuenta antes, eh, ahora el precio de compra del producto 2 es más bajo que antes, por lo tanto puedo comprar más de ese y producir de aquellos productos en que la capacidad no se consuma, o sea, se consuma de manera más lenta, es decir, produciendo acá 6 y 8 y arriba 8 y 9, pensando en que, de nuevo, para el grupo 3 voy a priorizar que produzcan de lo que más eficiente hacen, que sería este. Entonces arriba evaluaría solo estos dos coeficientes y haría más del que consume menos, un poquito menos del que consume más. Misma idea abajo, obviamente produce los 450K, pero acá hice una compensación con este valor, porque si se dan cuenta, y eso también es interesante, el grupo 2, no solo se están haciendo evaluaciones horizontales acá, de yo elegir el más eficiente dentro de estos dos, sino que, porque ese análisis lo hice para un producto específico, cuál es el más eficiente de producir, produzco más posible de él y lo menos posible del otro, pero después te hace un análisis vertical. Para el grupo 2, ¿qué es lo más eficiente que produzca? Bueno, es más eficiente que produzca tejas que ladrillo. Entonces, acá la misma idea. Se produce más del de abajo, de tejas, que el de arriba. ¿Ya? Entonces, es interesante de la solución óptima en estos modelos, que si bien nuestro análisis puede ser limitado al principio porque pensamos en criterios horizontales, en este caso, o verticales, pero es complicado ver la integración conjunta de esto. El modelo ya acá, cuando tú ves el resultado, te das cuenta
efectivamente, qué criterios efectivos habían para decidir la solución óptima. Por ejemplo, esto me di cuenta con la solución óptima de recién, ¿ya? Entonces, efectivamente, ya dado tu solución óptima, pudieses analizar tu estructura de datos. ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué es lo menos eficiente? Las restricciones, en este caso, las 3 son activas, por ejemplo. Entonces, si es que yo aumento capacidad en minutos de cada grupo, sí o sí voy a obtener una mejora en la función objetivo, porque eso va a provocar que yo pueda fabricar más, por lo tanto, comprar menos, por lo tanto, disminuir los costos, pensando en que todos los costos de compra son mayores a los de fabricación, ¿ya? Todos esos análisis se pueden hacer desde esta solución, ¿ya? ¿Y por qué mejoró la solución óptima? Porque efectivamente ahora puedo comprar a un precio más barato. No es el más barato, pero sí un precio más barato que provoque que yo pueda producir de otras cosas mayor cantidad. Por lo tanto, compro menos de ellas y la solución óptima disminuye, el valor óptimo disminuye. ¿Ya? Hasta ahí. Y el modelo algebraico, le voy a preguntar al profesor si lo subo, pero es simplemente pasar esto, tabular, a un formato algebraico. Haciendo estas fórmulas que están acá, esta fórmula de multiplicación, que es multiplicación y suma, pasarlas a escribirlas basado en variables. Nada más, ¿ya? Para eso necesitan definir variables primero. ¿Cómo se van a llamar las variables? Por ejemplo, estas variables las pudiese llamar x sub i. ¿Cómo se van a llamar los parámetros? Por ejemplo, este parámetro pudiese, dado que es utilización, pudiese ser r sub ij. Y en ese caso, r sub ij sería definido como el requerimiento o el coeficiente de asociación o los minutos que demora. Vamos a poner t, porque el tiempo que demora, t sub ij, el tiempo que demora en hacer el grupo i, el bloque j, o también lo pueden definir al revés, el tiempo en que demora en producirse i por la cuadrilla j. Ahí da lo mismo, ustedes definen el orden de los índices y qué significa cada uno de ellos. Lo importante es que cuando creen el modelo, eso sea consistente, ¿ya? La demanda, pudiesen decir que es la demanda de cada ladrillo, puede ser un d sub i, por ejemplo. Así, de esta forma, van definiendo los parámetros, van definiendo las variables, y cuando tienen parámetros y variables, y obviamente los conjuntos, este sería el conjunto de escuadrones, este sería el conjunto de productos, y eso tendrían que poner, no sé, por ejemplo, P, conjunto de productos, conjunto de escuadrones, ahí tienen los conjuntos, la variable, y ya con eso podemos pasar todo esto a un modelo algebraico abstracto total, en el que en vez de poner suma producto, yo diga la sumatoria de todos estos elementos de el t sub ij por el x sub i. Y ahí, haciendo un modelo algebraico, cuando todo es abstracto, se habla de modelo de clase, que esa es la F, ¿ya? Y el modelo de instancia, que es el original del problema, es el mismo análisis que les dije, pero en vez de decir t sub ij, yo pongo los numeritos por extensión, ¿ya? Que eh, eso también debéis estar en solucionario. Y si no está, yo lo puedo armar en un ratito y se lo subo por último acá, ¿ya? Si el profesor no lo logra subir. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Porque eso es lo que teníamos preparado para hoy día.
Vimos entonces solver, vimos un problema tipo, vimos cuáles son los parámetros, cuáles son las medidas de desempeño, cuáles son las variables, cómo se crea el solver, cómo evaluar soluciones factibles, acá abajo. En harto esta ayudantía que les va a servir para... ¿ya? Todas las otras ayudantías están subidas, ¿o no? Están todas subidas acá en Teams y están todas ya en Ya, YouTube. Así que yo saliendo de esta, descargo esta y se la subo también, para que la tengan ahí. Pero va a quedar en el chat, por si acaso. Ya, voy a dejar de grabar entonces.